El mejor jugador del Barcelona no es Lamine Yamal, ni Robert Lewandowski, y tampoco es Pedri. Es una superestrella al que no le interesa ser el centro de atención. Rafinha, un jugador al que solo le importa ganar para su equipo, un hombre que ha superado retos para llegar a la cima y un líder que hará lo que sea por su entrenador, el club y el sistema. Pero su historia no es la de títulos individuales, sino la de un hombre que evolucionó de sufrir siendo un aspirante a convertirse en la piedra angular del Barcelona. Esta es la historia de Rafinha, el corazón del Barcelona, el MVP, el tipo que no necesita ganar premios individuales para que la gente entienda lo bueno e importante que es. Pero para entender el corazón de este guerrero hay que viajar a Restinga, una favela de Porto Alegre. Allí, en el fútbol de Barça, Rafinha aprendió que no gana el más talentoso, sino el que más aguanta. Fue rechazado sistemáticamente por el Inter y el Gremio por ser demasiado flaco y débil, mientras veía amigos con más magia que él perderse en el mundo de las mafias y las drogas. Aquel niño que pedía dinero en la calle para poder comer es el mismo hombre que hoy no permite que nadie en el vestidor baje los brazos. Su fútbol no nació en una academia de élite, nació de la pura supervivencia. La historia comienza en el verano de 2024. Tras la marcha de Xavi, parecía que Rafinha iba a seguirlo. Hasta entonces no había logrado dejar huella en el club e incluso se la había visto llorando en el campo. No ayudó que hubiera llegado tras mucha expectación, con el Chelsea y el Arsenal, según se decía, muy interesados en él, pero Rafinha eligió al Barcelona. Según el propio Rafinha, sabía que si no se quedaba en la banca, pasara lo que pasara, iba a ser sustituido después del minuto 60. Era como si por mucho que lo intentara no pudiera complacer a Xavi. Le estaba pasando factura. A pesar de haber tenido buenas actuaciones en el último tramo de la campaña, Rafinha daba la impresión de estar frustrado y quería irse. Pero todo cambió ese mismo verano con la llegada de Hansi Flick. La directiva del Barcelona despidió a Xavi y el club nombró a Hansi Flick, ex entrenador de Bayern Múnich y de la selección alemana, como su sustituto. En aquel momento, la principal misión de Flick no era hacer un fichaje estrella, sino asegurarse de hacer que las cosas funcionaran con el equipo que tenía. Flick le explicó el proyecto a Rafinha. Por primera vez desde la llegada del brasileño tenía una dirección clara. Sentía confianza. Flick le dijo a Rafinha lo importante que era él para el sistema y por qué quería que se quedara. Hasta ese momento, el Barcelona ya había empezado a recibir ofertas por Rafinha. Estaba más fuera que dentro. Pero tras esa conversación con Flick, Rafinha cambió de opinión. Decidió quedarse y el alemán no tardó mucho en cumplir su promesa. El problema para Rafinha era que con Xavi tenía la tarea de jugar como extremo. Esa no era la posición para sacarle el máximo provecho, y por eso parecía que cada vez que Rafinha salía y jugaba Ousmane Dembélé, por ejemplo, se sentía más natural. Rafinha también admitió que durante ese periodo empezó a dudar de sí mismo, empezó a perder sus mejores cualidades. Costó un poco más, principalmente los primeros 6 meses antes del Mundial. Y bueno, acabé perdiendo un poco esta característica que lo tenía bastante fuerte. Pero con Flick el sistema cambió. Flick es un hombre inteligente, había analizado su equipo del Barcelona y las opciones que tenía a su disposición. También sabía que, con la situación financiera del club en ese momento, el Barcelona no podía permitirse ningún reemplazo si Rafinha se marchaba, y fue entonces cuando construyó un sistema que sin duda le sacaría el máximo partido. El Barça de Flick se alineó con un 4-2-3-1. Eso es lo que parece en el papel, pero en realidad, sobre todo en el ataque, es una combinación muy interesante. Flick sabía que una de las mayores fortalezas de Rafinha era su capacidad para presionar, la energía para correr sin parar. No necesariamente superando un lateral, sino colocándose constantemente en posiciones donde podía hacer daño a los equipos, ya sea robando el balón a los defensores o colocándose en posiciones donde pudiera conseguir más disparos y pases en zonas finales. Así que Flick ideó un plan. En lugar de jugar con Rafinha por la banda, decidió colocarlo como un 10 zurdo que opera más por el centro y ayuda en la presión. Para solucionar el problema de la amplitud, Flick hizo que Alejandro Balde avanzara más para tener más opciones por banda. Una vez que el equipo finalmente se familiarizó con el nuevo sistema, Flick desbloqueó a Rafinha. Flick no solo le dio confianza, le dio el mapa del campo. Al darle libertad de moverse por el centro, Rafinha se convirtió en una máquina de acciones de alto impacto. Ya no era solo el extremo que corría por la banda, ahora es el jugador que más ocasiones claras genera en toda la liga, superando incluso registros de estrellas mundiales en pases clave. Bajo el sistema de Flick, su productividad explotó. Pasó de ser un jugador de momentos a ser el iniciador constante de la presión y el dueño del último pase, promediando casi el doble de goles esperados por partidos que en temporadas anteriores. Todo empezó con la victoria por 7-0 contra el Real Valladolid.
Rafinha marcó el primer hat-trick de su carrera con el Barcelona y participó directamente en 4 de los 7 goles marcados. Las primeras señales de alerta estaban ahí. Esta versión de Rafinha era una que el mundo no había visto antes. A ese hat-trick le seguiría un Barça contra el Villarreal, pero su siguiente gran momento llegó en el primer partido del Barcelona en casa de la Champions League de la temporada, contra un Bayern Múnich al que no le habían vencido desde 2015, el mismo Bayern del entonces entrenador Hansi Flick que goleó al Barcelona por 8-2 en la misma competencia. Esta vez el Barça se impuso por 4-1. Rafinha volvió a ser el centro de atención. Marcó su segundo hat-trick en poco más de un mes y empezó a acaparar titulares. Pero por increíble que parezca, esa semana estaba a punto de mejorar para él. Acababa de marcar un triplete en la Champions League. Sí, pero días después, en el primer clásico de la temporada, Rafinha volvió a marcar un gol y una asistencia en la victoria por 4-0 contra el Real Madrid en el Bernabéu para demostrar la confianza de Flick y de todo el vestidor. Rafinha había empezado ese clásico liderando al Barcelona como capitán, igual que en el partido contra el Bayern Múnich. Lideraría al Barça en 5 ocasiones distintas antes de ese partido en el Bernabéu. Fue un momento único para él. Pasó de estar a punto de marcharse a protagonizar el comienzo de temporada del Barcelona, pero el espectáculo no había terminado. Aún mejor fue como Rafinha siguió evolucionando. Tras marcar contra Real Madrid, anotaría 6 goles en sus siguientes 5 partidos de Liga, 5 en sus siguientes 6 partidos de Champions, incluyendo el dramático gol de la victoria en el último minuto contra el Benfica en Lisboa. El siguiente gran momento llegó en enero, de nuevo contra el Real Madrid, esta vez en la final de la Supercopa de España. Rafinha volvió a lucir el brazalete de capitán, y en una noche en la que el Barcelona necesitaba algo especial para vencer a un Real Madrid que buscaba revancha tras la goleada en el Bernabéu, Rafinha dio un paso al frente. Esta vez marcó un doblete en la victoria por 3-2 para sellar la Supercopa del Barça. En las eliminatorias de la Champions League, Rafinha estuvo sensacional. Marcó en casa y fuera contra el Benfica en octavos de final. Aportó 3 goles en 2 partidos contra el Borussia Dortmund en cuartos de final. En semifinales dio 2 asistencias y marcó un golazo en la serie contra el Inter de Milán. Pero el Barcelona, lamentablemente, quedó eliminado tras el explosivo partido de vuelta en el Giuseppe Meazza. Perdieron 8-7, pero Rafinha dejó una huella imborrable, de aquellas que exige el reconocimiento de un futbolista único. Marcó 13 goles, siendo el máximo goleador del torneo junto con sus 9 asistencias. Participó en 22 goles. Rafinha igualó el récord de Cristiano Ronaldo de mayor contribución goleadora en una sola temporada de la Champions League. Más tarde, anotó 2 goles más contra el Real Madrid, esta vez en la Liga, que se sumaron a los 16 que ya había marcado, sumando 18 goles y 12 asistencias. Participó en 30 goles en 36 partidos de Liga. En total, esa temporada Rafinha marcó 34 goles y dio 26 asistencias con el Barcelona en todas las competiciones. Participó en 60 goles del equipo blaugrana en 57 partidos. Si a esto le sumamos sus estadísticas en la clasificación para Brasil, significa que ningún jugador de las 5 mejores ligas de Europa ha registrado más goles y asistencias con su club y selección que Rafinha. Fue sensacional. Rafinha se había puesto a la altura de jugadores como Mohamed Salah y aún así lo superó. Más participaciones en los goles de su equipo que Kylian Mbappé esa temporada. Pero fue aquí donde también se reveló una verdad impactante sobre Rafinha, la que demostró exactamente el tipo de jugador que es. Con las estadísticas y los números que obtuvo debería haber sido el favorito para el Balón de Oro, o al menos habría hablado mucho de él. Junto con Robert Lewandowski y Lamine Yamal formaron el tridente más letal de Europa en aquel momento. Pero ¿sabía un jugador cuyas estadísticas destacaban por sí solas? Ese era Rafinha. La prensa no estaba del lado de Rafinha, estaba con otro compañero del Barça, Lamine Yamal. Rafinha mantuvo la calma. Finalmente se entregaron los premios. Ousmane Dembélé, su ex compañero y competencia directa por la titularidad en el Barça, fue el ganador del Balón de Oro. Y Rafinha quedó en quinto lugar. Había terminado como el jugador con más goles con su club y su selección en las 5 mejores ligas europeas. Terminó como máximo goleador compartido de la Champions League. Ni siquiera llegó al top 3. Esto habría bastado para molestar a cualquier otro jugador. Le ocurrió a Vinicius Jr., compañero de Rafinha en la selección, un año antes. Vinicius estalló y se desató en una diatriba, prometiendo hacerlo 10 veces más si era necesario. El círculo de Rafinha reaccionó. El propio Rafinha decidió enviar un mensaje sutil. En su historia, Rafinha simplemente publicó una foto suya con el brazalete de capitán del Barcelona y otra señalando el escudo. Ese fue el mensaje de Rafinha a los organizadores de los premios, a sus compañeros, al club y al técnico. No le importaban los premios individuales. Para él, el equipo era lo primero. El Barcelona era lo más importante. Con que el Barcelona ganara le bastaba a Rafinha. Ese gesto fue de un verdadero líder. Su liderazgo no fue un regalo del club, fue una elección de sus hermanos de armas.
En agosto de 2024, en una votación secreta, el vestidor lo eligió como el cuarto capitán, valorando su sacrificio por encima de la antigüedad de otros compañeros. Esa autoridad es la que le permite ser el hermano mayor de Lamine Yamal. Su mentoría no se basa solo en abrazos, sino en la exigencia. Rafinha es quien no tiene miedo de darle consejos duros sobre disciplina y discreción fuera del campo, incluso cuando esa insistencia genera roces. Es el líder que prefiere una fricción necesaria antes que ver a la joya de la corona perder el camino por culpa de la fama. Cuando Rafinha no ganó el Balón de Oro y Yamal quedó segundo, muchos sentían que iba a surgir algún tipo de fricción en el equipo. Flick también lo previó, así que lanzó una advertencia a su equipo. En su equipo no había lugar para egos. Lo que sucedió desde entonces es que Rafinha siguió sobre la misma línea, como un líder y un servidor del club. Y como tal, se ha encargado de ser un ejemplo y una motivación dentro del vestidor. Eso es lo que ha hecho con Yamal, porque a pesar de la competencia dentro del campo por ganar el reconocimiento, ha sido un mentor para el español. Su influencia ha tenido un gran impacto, sobre todo tras la derrota de los culés ante el Real Madrid en su primera vuelta de la temporada 2025-2026, cuando Yamal fue el centro de las críticas por situaciones extracancha, publicaciones de su círculo cercano en torno al clásico y algunas decisiones que el mismo brasileño calificó como producto de la inmadurez, enfatizando que solo es un niño que disfruta de su éxito. Por eso se convirtió en un mentor, ofreciéndole consejos constantes sobre disciplina, entrenamiento y recuperación, ayudándolo a mantenerse firme en medio de la fama, compartiendo conocimientos técnicos y construyendo un fuerte vínculo basado en el respeto mutuo y una sana rivalidad en la cancha que los impulsa a mejorar. Rafinha se ha enfocado en guiarlo para asegurar su integración en situaciones de alta presión, actuando como un veterano guía, enfatizando la humildad y el trabajo duro para ayudar a Yamal a alcanzar su máximo potencial en el Barcelona. Y al mismo tiempo, el brasileño continúa registrando unos números impresionantes, un claro indicador de que la temporada pasada no fue un hecho aislado. Si hacía falta contextualizar la importancia de Rafinha para el Barcelona, al momento de escribir esto, el equipo solo ha perdido 4 partidos en la temporada. Rafinha no fue titular en ninguno de los 4. De hecho, no jugó 3 de esos 4 partidos y entró como suplente en el último. Ahora es el corazón del equipo. ¿Por qué? Porque representa al Barça. Flick lo sabe, el club, el vestidor y la afición lo saben. Cuando se habla de premios individuales, tener un jugador como Rafinha facilita el trabajo, porque solo le importa que el equipo gane. Eso es un líder. Sabe comunicarse con sus compañeros y también con el entrenador. Este momento es oro. El Barcelona venció al Alavés, aunque le costó ganar. Se le veía cansado, Flick parecía frustrado y mientras todos los demás se dirigían al vestidor, fue Rafinha que se acercó a Flick para animarlo. Más tarde habló sobre cómo el equipo necesitaba mejorar, cómo iba a mejorar. Viéndolo ahora, no es casualidad que parte de esa mala racha del Barça coincidiera con el periodo en el que Rafinha aún se recuperaba de su lesión en los isquiotibiales. Rafinha le dijo a Flick que el equipo mejoraría, y tenía razón. Al momento de escribir esto, el Barcelona lleva una racha de 10 partidos invictos en todas las competencias. Rafinha ha estado sensacional en esta misma racha. Ha contribuido con 10 goles en esta racha de 10 partidos con el Barcelona, incluyendo 2 dobletes consecutivos en la semifinal de la Supercopa de España contra el Athletic Club de Bilbao y en la final contra el Real Madrid. Con un jugador como Rafinha, Hansi Flick sabe que nada es imposible para su equipo. Ahora mismo, el objetivo del Barcelona es mejorar los resultados de la temporada pasada, y la única manera de lograrlo es volver a proclamarse campeón de Europa. Estuvieron muy cerca en la temporada 2024-2025. Rafinha brilló en esa racha marcando o asistiendo en todos los partidos que el Barcelona disputó en las eliminatorias. Estuvieron a segundos de alcanzar la final cuando el gol de Francesco Acerbi en el último minuto empató el partido para el Inter y lo envió a la prórroga, donde el Inter ganó. Esta vez el equipo parece bien equipado. Por un lado cuenta con un portero sólido como Joan García, que se perfila a ser uno de los mejores de la historia culé. Las nuevas incorporaciones como Marcus Rashford y Rooney Bargaggi significan que ahora hay profundidad en las posiciones de ataque. Lo mismo ocurre con el lateral tras la llegada de Joao Cancelo. La columna vertebral del equipo sigue siendo la misma, con jugadores como Pedri y Frenkie de Jong, pero no hay duda de dónde está el corazón. Es ese atacante brasileño de 29 años. El que juega por el escudo, el que derramó lágrimas su primera temporada y que hoy motiva a sus compañeros, el que corre incansablemente por el equipo y siempre que juega da el 100%. Y ese es Rafinha. Es una evolución que es hermoso ver ahora, casi ha cerrado el círculo. Del Rennes al Sporting de Lisboa y al Leeds United. De no dar casi la talla en el Barcelona a convertirse en el capitán del equipo una temporada después, liderando al equipo a finales de Europa y al éxito en las grandes ligas. Y lo mejor de la historia es que aún queda mucho por venir. Rafinha está jugando en lo que podría considerarse su mejor momento futbolístico a los 29 años. No es un hombre que quiera ganar el Balón de Oro, es un hombre que simplemente quiere ganar y hará lo que sea necesario para lograrlo. Eso es todo. Ahora la pregunta es, ¿está Rafinha infravalorado en el Barcelona y en el fútbol en general? ¿Podrá traducir su liderazgo para guiar a Brasil a conquistar el Mundial? Déjamelo en los comentarios.
Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido sobre el fútbol mundial. Y si crees que Rafinha puede liderar al Barça a conquistar esta edición de la Champions, espera a ver cómo Igor Thiago se convirtió en un goleador de élite. El delantero brasileño pasó de ser ayudante de albañil en su país a convertirse en un delantero capaz de seguirle el paso a Erling Haaland en la Premier League. Para ver el análisis completo, haz clic en este video de aquí.